Eh, y siempre hay quien escuche, y gracias a Dios nosotros hoy tenemos incluso este otro medio, ¿verdad? Entonces se puede seguir escuchando. La otra vez me encontré con un pastor, se me acercó y me saludó, yo no le conocía, y me dijo: yo soy el pastor Moisés Pere, Pereira, sí, Pereira, sí. Y me dijo que suele ver las prédicas porque la hermana Raquel alza en su, no sé, en alguna red, ¿verdad? Y entonces él suele ver las prédicas. Bueno, así que ese también es un medio por el que se puede llegar y puede quedar el mensaje para más adelante también. Gracias a Dios también por eso. Les invito, hermanos, a continuar hoy en la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3 y vamos a leer ahora los versículos 12 al 15. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Y así dice la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos, tus hijos, aquí y en muchas partes, Señor. En distintas horas, en distintos momentos seguramente, Señor, pero todos reuniéndonos para alabar, exaltar tu nombre, Señor. Estemos muchos o estemos pocos, estás ahí para escuchar nuestras alabanzas y también queremos, Señor, que seas el que dirija lo que vamos a proclamar, Señor. Y que si no escuchan, si el mundo no escucha, Señor, que nosotros escuchemos para recordar la verdad y para escuchar, para recordar el camino, Señor, para saber cuál es el camino por el que tenemos que andar, para que no nos olvidemos, Señor, y no nos extraviemos y no abandonemos, Señor, la senda. Gracias te damos por tu palabra que hoy nos habla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para seguir en este pasaje que hemos leído, nos ayuda a recordar por lo menos unos poquitos versículos que leímos el domingo anterior. Y yo voy a leer para repasar versículos 7 al 9. Entonces eso nos va a ayudar a contextualizar el mensaje y a enlazar también. Versículos 7 al 9 del capítulo 3 de Filipenses dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo nos ha dejado en claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que nuestra justicia propia es absolutamente incapaz de hacernos aceptables delante de Dios. Es insuficiente, y que por lo tanto el único medio por el cual somos hallados justos
es decir, llegamos a ser suficientes delante de Dios, es por Jesucristo, es por su justicia, la cual se nos imputó al mismo tiempo que nuestro pecado fue sobre él. Al mismo tiempo Dios hizo eso. Y nuestra pena fue pagada. Se cumple así lo que leemos en 2 Corintios 5:21, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:21, o podemos mirar, ¿verdad? Que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Él no conoció, quiere decir, él no tenía ninguna parte con el pecado. Él nunca probó, experimentó, nunca participó en el pecado. Pero Dios le hizo a él pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Subrayen eso, justicia de Dios, ¿sí? Porque acá en Filipenses también leímos hace un momento eso, justicia de Dios. Entonces, ¿alcanza esa justicia? Claro, es la justicia de Dios. Nosotros no nos presentamos en nuestra justicia, nos presentamos en la justicia de Dios. Eso es importante, hermano, es clave para entender muchas cosas. Tal es la dimensión de la obra de Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación, ¿sí? Miren, pasamos de la completa imposibilidad a una certeza absoluta. Era imposible, ahora estamos absolutamente seguros. Pasamos, dice también la Escritura, de la muerte a la vida. Pasamos de la condenación a la justificación, ¿sí? Estábamos condenados, ¿sí? El que no cree ya ha sido condenado, dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿verdad? Pero el que en él cree no es condenado. Así de radical es el cambio, así de profundo es el cambio que se produce al ser hallados por fe en Cristo Jesús. Se nos imputa o se nos atribuye la justicia que es de Dios, viene de Dios, ¿sí? Eso creo que es fácil de entender, pero la palabra de Dios dice que es de Dios, es la justicia de Dios. Recién leímos en dos lugares. En 1 Corintios, ¿sí? Justicia de Dios en él, y aquí Pablo dice también ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces es perfecta esa justicia, no le falta absolutamente nada, y por esa justicia nosotros venimos a conocerle a Él. Conocerle no en el sentido de saber de Él, sino tenemos parte con Él, tenemos unión con Él. En ese sentido, como se usa muchas veces la palabra conocer en la Escritura. Participamos con Él, participamos de la consecuencia de su muerte, como dice en Romanos 6:6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, dice. Cuando nosotros le conocemos, nosotros participamos de su muerte. ¿Y su muerte qué es lo que hace? Dice ahí en Romanos 6:7 también dice, el que ha muerto ha sido justificado, dice. Justificado del pecado. Nosotros, entonces, injustos, nosotros con una causa de condena. Imagínense, nosotros vamos a presentarnos a un juicio. ¿Y con qué venimos? Con un delito, ¿sí? Que supongamos que en el sistema judicial en el que estamos siendo juzgados existe la pena de muerte, ¿sí? Que existe en la Escritura, ¿verdad? En la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros nos vamos con una causa de condenación y una condenación de muerte, ¿sí? Vamos con esa inminencia de condenación, ¿sí? Pero
ya sea porque se nos condena a muerte, se nos mata y estamos justificados, sí. ¿Qué quiere decir estar justificado? La justicia se cumplió. ¿Sí? Ahí se hizo justicia, dice la gente, ¿sí? Por eso es que una de las causas de la extinción de la causa penal es la muerte del reo, ¿sí? Así dice, ese es un principio, ¿sí? Si el reo muere, termina la causa penal, porque ¿para qué va a seguir? ¿Sí? ¿A qué le pueden condenar si ya murió? Entonces, la palabra de Dios dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros hemos sido justificados porque hemos muerto con Cristo. Hemos sido parte con Él en su muerte. Pero no solamente de su muerte, cuando llegamos a conocerle o a participar con Él, porque dice también ahí en Romanos 6:5, dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dios nos pone, nos incorpora en Cristo, nos hace participar de su muerte y también en su resurrección. Ahora bien, leímos esto que escribe Pablo en versículo 12 y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la carrera, al andar el camino trazado en las huellas de nuestro Señor, en el ejemplo de Cristo. No se refiere en ninguna manera a que no hayamos alcanzado todavía a ser salvos. Hermanos, tenemos que entender la palabra, el mensaje de Dios en su amplio concepto, en el contexto de toda la palabra, de todo el mensaje de la palabra y también en el contexto allí específico del pasaje. Toda la escritura nos enseña que la salvación es de Dios. Acabamos de leer que nosotros vamos a presentarnos delante de Dios en la justicia que es de Dios. En la justicia que es de Dios, ¿sí? Dios se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Dios le hizo a Cristo, ¿verdad? Pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Así que la salvación es de Dios, hermanos. Dice también Juan 5:24, por ejemplo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice. Entonces no hay, Romanos 8 también, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Entonces el punto cuando habla la palabra de Dios y dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, no está hablando de salvación, ¿sí? No está hablando de que tenemos que correr para ser justificados, ¿sí? O de que tenemos que procurar para que no seamos condenados. Eso ya está hecho. Esa es la obra de Dios en Cristo, hermanos, ¿sí? Él nos revistió de su justicia, de esa justicia que es de Dios por la fe. Y que ya sabemos es perfecta, es completa. ¿Qué es entonces lo que no hemos alcanzado todavía? ¿A qué se refiere en esto de que no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto? Es una carrera, es un trazado que correr y hay una meta. Hay una meta, no sé. Acá hay algunos hermanos, hermanas que ya corrieron carreras, ¿sí? Da gusto correr y si no corriste, puedes correr todavía, ¿sí? Aunque sea caminata, da gusto. En una carrera tenés un trazado y hay una meta. Al llegar a la meta se te da un premio, ¿sí? Para estimular muchas veces el premio se da a todos los que llegan, ¿verdad? Se le da el premio. Y se le da, por supuesto, un premio mayor al que llega primero, ¿sí? Pero hay esfuerzo que hacer, hay una meta y hay dificultades también, hay obstáculos,
Sí, hay obstáculos, a veces hay cosas que te desalientan, ¿m? Te desalientan en la carrera. Aquí se refiere en el versículo 14, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento. La meta final, hermanos, no es, como estábamos viendo, la salvación. No es esa la meta final. Eso es algo que el Señor ya obtuvo para nosotros. Si es que somos verdaderamente creyentes, ¿verdad? Si es que hemos venido a Él por la fe, en arrepentimiento, confiando completamente no en nosotros, sino en su obra. Entonces eso ya es algo que el Señor ganó para nosotros. ¿Qué es entonces? Vamos a mirar en Romanos 8, 28 y 29. Les invito a leer ahí, hermanos. Romanos 8, 28 y 29. Vamos a hablar un poquito de esta meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hacia la cual estamos corriendo. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla de llamamiento. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y para qué? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí tenemos, hermanos, es lo mismo que habla en Filipenses 3. No leímos, pero vamos a hacer un salto ahora a este efecto, a afirmar esto. En Filipenses 3, versículos 20 y 21, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La carrera, hermanos, que ahora corremos es nuestra preparación para esa esperanza, para eso que esperamos alcanzar, no como el que espera algo que puede ser que llegue alguna vez, sino como el que espera algo que sabe que sí o sí va a llegar. En este caso porque Dios mismo es quien comenzó su obra en nosotros y Él mismo va a llevar a término, así como leímos ya también en Filipenses 1:6, ¿verdad? Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, Él va a completar, Él va a perfeccionar. Esa es obra de Dios, hermanos. La obra de Dios. Pero nosotros entramos en esa carrera para ver si logro asir, dice, tomar, agarrar aquello para lo cual ya fui asido, dice. Dios me agarró ya. ¿Sí? Ahora yo corro con Él. Me parece esa. No sé si alguna vez hicieron ustedes, los que son papás o mamás, y lo mismo nomás si sos tía o tío, ¿verdad? Tal vez puede ser que hayas hecho. O hermano mayor también puede ser. Que le agarrás al más chico, sea tu hijo, tu hermanito, tu sobrino, lo que sea, ¿verdad? Y tenés que correr, ¿verdad? Y como sabes que no va a poder correr, entonces le agarrás de la mano y medio que le arrastrás así para que... alguna vez puede ser que hayas hecho, ¿verdad? O te hicieron a vos, ¿verdad? Te hicieron a vos, ¿verdad? Vos eras chico y no podías correr tanto, entonces te agarró el mayor o la mayor y corría y a vos medio que te arrastraba. A veces te alza en vilo así, te lleva, ¿sí? Entonces tenés que correr,
para asir aquello para lo cual ya fui asido, dice. Dios ya me agarró. Yo tengo que correr, ¿sí? Para agarrar eso para lo cual Él ya me agarró. La obra es de Dios, hermanos. Él nos hace avanzar, Él nos hace progresar. No es nuestro esfuerzo nomás, que Dios me hizo entrar y ahora me deja y yo tengo que correr por mi cuenta. Por eso la palabra de Dios nos habla de esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo, no fuera de Cristo. Siempre la obra es de Dios, hermanos. Él comenzó, Él va a perfeccionar. Pero nos manda a correr, nos manda esforzarnos. Y en el correr ahí te puedes caer también. Te puedes caer, te puedes quedar un rato cansado en el camino, te puedes quedar para tomar agua, ¿sí? Pero ¿qué te dice el Señor cuando te caes, por ejemplo? Dice que Dios no va a dejar para siempre caído al justo, dice. ¿Sí? Echa tu carga sobre el Señor, dice. Salmo 55, ¿verdad? Y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Él te va a sustentar. Entonces el Señor nos llama, nos anima a correr la carrera, hermanos. En Hebreos también nos dice. Hebreos capítulo 10 también nos dice, por ejemplo, Hebreos 10:39, para ser preciso. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden y pierden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros tenemos fe y por esa fe avanzamos. Por la fe Dios preserva nuestras almas. Por eso es que nos llama siempre a escuchar su palabra. Jesús dice, mi oveja oyen mi voz. Yo no puedo seguir la carrera si no escucho la voz del Señor. Tengo que escuchar. Tengo que alimentarme de su palabra. Tengo que ser guiado por su palabra porque el camino está lleno de obstáculos. Y entonces dice también, puestos los ojos en Jesús. Así tenemos que correr la carrera. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros entendemos eso, gracias a Dios. No es que tenés que tener una imagen ahí, un crucifijo o una estampa. No, ni tampoco que tenés que imaginarte, visualizar ahí una imagen. No, es tener nuestros sentidos puestos en obedecer la palabra del Señor. Porque Él se nos manifiesta y está presente en nosotros en su palabra, porque Él es la palabra de Dios. Entonces siempre atentos a su palabra. Eso es, hermanos, lo que nos hace correr la carrera. Y Él nos muestra, nos provee su palabra y nos ayuda a seguir. Nos esfuerza en la gracia. Esa es la carrera, hermanos, que proseguimos, porque no hemos alcanzado todavía la perfección, aquello para lo cual Dios nos llamó y nos tomó, nos agarró, nos asió, según el término que tenemos en la Reina Valera. Estamos en esa carrera, superando etapas y con la mirada puesta en la meta, que es el mismo Señor Jesucristo. Él es nuestra meta, porque Dios quiere formar en nosotros la imagen de su Hijo. Y por medio de la imagen de su Hijo, su misma imagen. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria, según su misma imagen, la misma imagen de Jesucristo. Ahí está la palabra de Dios, en la cual tenemos que mirarnos y obedecer. Él es el autor, el consumador de la fe, y Él es el propósito que Dios tiene para nosotros, conformarnos a su imagen. Primera de Juan también, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos habla de esto. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
notado lo que hemos de ser. No se ha manifestado, o sea, no se ha puesto de manifiesto. No es que no sabemos lo que hemos de ser, ¿sí? Sino que no está puesta todavía de manifiesto y no vemos todavía. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aunque ya hemos andado un trecho, algunos ya hemos andado más trecho que otros. Tenemos ya años en la carrera, otros tienen menos años. Pero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta. En la vida cristiana, hermanos, no hay tiempo para relajarse, no hay tiempo para decir, bueno, ya bastante yo hice, ¿sí? Ya voy a jubilarme ahora en mi servicio al Señor. No es que no pueda dejar un tipo de tarea, sí, pero siempre tengo que estar, todos mis sentidos, todo mi ser tiene que estar al servicio de la obra de Cristo. No puedo conformarme, tengo que seguir en la fuerza del Señor. Y así es con los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que abandonaron la carrera? Y dice también en Primera de Juan, aquellos que estaban entre nosotros pero no eran de entre nosotros. Y salieron para que se manifieste que no eran de nosotros. Pero los hijos de Dios, hermanos, como vimos ahí en Hebreos, no son de los que retroceden y pierden. Los hijos de Dios perseveran, hermanos. Perseveran, permanecen en el camino, porque el Señor les hace permanecer. Con la mirada puesta en Jesús, entonces, guiados por su palabra, porque fíjense lo que dice Gálatas 5, 7 al 8 también. Gálatas 5, 7 al 8. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, hermanos, en el camino nos encontramos y vamos a encontrar. Eso no tiene que desalentarnos, hermanos. No tiene que desalentarnos. Hay muchos obstáculos, hay muchas trampas, hay muchos engaños, muchos intentos de seducción. Gálatas 5, 7 al 8, hay una reprensión que Pablo hace y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hermanos, hay muchos entre nosotros que estuvieron entre nosotros que corrían bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién le estorbó para no obedecer a la verdad? No es algo que vino de Dios, dice aquí. No. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. No viene de Dios, hermanos. Entendamos eso. Y cuando estábamos corriendo bien y se presentan obstáculos, eso no es de Dios. Hay muchos engaños, hermanos. Muchos engaños de falsas doctrinas, muchos engaños de seducción de la carne, como el que dice, pero nadie va a saber, ¿sí? Nadie va a saber. Eso no proviene de Dios, hermanos, ¿sí? Sepamos discernir también para seguir corriendo bien y si nos hemos quedado, si nos hemos tropezado, para levantarnos, para esforzarnos en la gracia de Dios, en la fuerza de su Espíritu. Después dice, pareciera ser así que hay como una contradicción, dice, así que todos los que somos perfectos, dice, cuando acaba de decir, no que ya sea perfecto. Bueno, ya vimos esto de que todavía nos falta recorrer
Y cuando habla de ser perfecto, está hablando de aquello a lo cual hemos llegado porque ya teníamos que llegar ahí. ¿Sí? Es como un bebé recién nacido o que nació hace un tiempito y ahora está perfecto. ¿Por qué? Porque ya su cabeza, por ejemplo, dice, ya gobierna su cabeza, dice, ¿verdad? Sí, ahora ya mantiene firme, no es más que se le va todo así de balde, ¿verdad? Ya se mantiene y está perfecto, ¿sí? Pero todavía no camina, no corre, no, claro, pero ya se pone firme, ¿sí? Y después ya empieza a gatear, no camina todavía, pero ya gatea, ¿sí? Porque esta es la etapa en que tiene que gatear. Y después empieza a caminar, ¿sí? Y después empieza a correr, ¿sí? Y todo tiene su tiempo. Y nosotros tenemos que ser, un tiempo somos recién nacidos, ¿sí? Como hijos recién nacidos tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Que nos ayuda a crecer. Y después tenemos que ser jóvenes que vencen al maligno, que están creciendo, vencen por el poder de la fe. Puede que llegue el momento y llega el momento en que debemos ser ya como maestros y así ir madurando, ser perfectos en el proceso, o sea, ser lo que tenemos que ser en ese momento. En lo que hemos llegado, sintamos una misma cosa, una misma regla, dice, una misma cosa. Imitemos, hermanos, a los que, como Pablo, imitaron a Cristo. En Hebreos 12:2 dice de Jesucristo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:3 también: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque la carrera cansa, ¿sí? Cansa. Hay que esforzarse, considerar, quiere decir, tenerle en cuenta, mirarle a Cristo, ¿sí? Él sufrió tal contradicción, tal oposición contra sí mismo, pero siguió. ¿Por qué? Porque por el gozo puesto delante de él. ¿Sí? Sabía, veía la meta puesta delante, ¿sí? El plan, el proyecto de Dios, ¿sí? Y entonces viene a hacer, no dice mi voluntad, sino la voluntad del que le envió. Eso tenemos que mirar, hermanos, para que no se canse nuestro ánimo hasta desmayar, porque el mundo y las seducciones que no provienen del que nos llama, sino del maligno, del enemigo, eso está al acecho, constantes. No caigamos, hermanos, en esas seducciones. Vamos a hacer así como se dice, ahora se dice, vamos todavía, dice, vamos todavía, hermanos, vamos todavía, ¿sí? En Hebreos 10 también dice un poco, un poquito más, ¿verdad? Y el que ha de venir vendrá, no tardará. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque en ella encontramos ánimo, fortaleza. También, Señor, tu palabra nos levanta. En ella podemos afirmar las rodillas paralizadas. Señor, podemos ponernos firmes de nuevo y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Señor, que nos sostengamos firmes en ti, Señor. Gracias porque nos tomaste de la mano y porque no vas a dejar para siempre caído a aquel a quien justificaste en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Oramos por cada hermano, cada hermana aquí en esta congregación y suplicamos, Señor, clamamos en el nombre de Jesús para que nos levantes y para que tu nombre sea proclamado cuando nos reunimos, cuando estamos solos,
porque sabemos que siempre, siempre nos escuchas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.